casi como la esencia, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Santiago termina esta carta, qué es lo que va a concluir Santiago al finalizar sus palabras, a todos en realidad, porque claro, lo escribe a un público específico que son los judíos, pero todo lo que escribió Santiago hace 2000 años atrás se sigue aplicando hasta el día de hoy. No significa que porque fue escrito hace mucho tiempo atrás no sea relevante hoy. Por el contrario, es muy relevante en estos tiempos. Santiago escribe en una época donde había una gran agitación social en el Imperio Romano. Todavía estaba el Imperio Romano gobernando en aquella época. Y lo que sucedía era que había una brecha muy grande, tanto entre los que eran inmensamente ricos, los que estaban llenos de mucho poder y dinero, y los que eran desesperadamente pobres. O sea, había una brecha muy grande. No había tanto esa clase media como en estos tiempos lo hay. Era o bien eres parte del poder, tienes dinero, o bien eres un peón o un obrero de campo que no tiene mucho dinero. En aquellas épocas era así, habían pequeños agricultores, jornaleros, y muchos de estos agricultores, jornaleros, eran cristianos, ¿no? Sufrían bajo el peso de quizás terratenientes corruptos que les negaban incluso un salario justo, o incluso simplemente si no querían pagarles, no le pagaban, ¿no? Entonces había opresión allí con estos cristianos. Imagínense ustedes en esa época, se convierten, son cristianos, y lo primero que va a surgir como pregunta es, ¿por qué estoy sufriendo así? ¿Por qué hay esta gente malvada que no cree en Dios, cree en otros dioses, cree en Júpiter, en Ares, en toda esta mitología griega? ¿Por qué hay tantos que creen en eso? Y yo que creo en el Dios viviente, en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, sigo sufriendo de esta manera. Es una pregunta justa, ¿correcto? O sea, es algo natural que muchas veces sucede. En estos tiempos también lo vemos así. Hay gente que se llena de muchísimo dinero en el mundo, ¿no? Gana no solamente 1 millón, 2 millones. Hay gente que tiene miles de millones de dólares. O sea, tendrían que tener muchísimas vidas para gastar todo ese dinero. Una sola vida no le alcanza para gastar ese dinero. Y uno se puede preguntar, entonces nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros que tenemos el Evangelio, ¿por qué a veces a duras penas llegamos a fin de mes? ¿Por qué a veces a duras penas estamos viviendo en esta tierra? Se nos dificulta enviar a nuestros hijos al colegio, quisiéramos darle una buena universidad, no podemos porque no hay economía. Estas preguntas empiezan a surgir en este ámbito. Y claro, por eso es que Santiago también envía esta carta, para hacerles entender de qué se trata todo esto. Igual aplica para nuestros tiempos. Ahora, sé que tenemos las mismas preguntas. Muchos de nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga tanto dinero, no cree, es más, rechaza públicamente a Dios, hace todo lo que Dios aborrece y aún así están llenos de dinero? ¿Y cómo es que aquellos que realmente creen en el Señor o realmente dan su devoción para Cristo, a duras penas pasan todos los días? Y de ese tema va a hablar hoy Santiago. Primero, Santiago comienza con una advertencia. Ahora, hace una advertencia a los ricos opresores. Muy importante esa palabra, ¿ya? Porque no es que Santiago esté diciendo que ser rico sea malo. No. No es que Santiago está diciendo que si eres un rico eres despreciado por Dios. Tampoco está diciendo. Está diciendo ahí los ricos opresores, los que son injustos. Santiago inicia con una palabra fuerte, un llamado de atención en realidad a estos ricos injustos, pero también da un consuelo a los que son oprimidos, asegurándoles que Dios es un Dios de justicia. Amén. Hoy Dios nos va a asegurar eso, que Dios es un Dios de justicia y que no se olvida de aquellos que son humildes delante de Dios. Dios no se olvida de aquellos que se humillan delante de Él y realmente reconocen que Él es Señor y Salvador. Vamos a nuestras Biblias, vamos a Santiago capítulo 5, ya el último capítulo de Santiago en el Nuevo Testamento, y vamos a leer versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor:
Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Hasta ahí nada más. En la cultura de aquella época, la riqueza se medía en bienes tangibles, metales preciosos, ropas finas, telas finas, o de repente tenían granos o comida almacenada. Y Santiago usa una imagen muy poderosa allí. Dice, esa riqueza, todo lo que ustedes están acumulando, esos granos, esos oros, metales preciosos que ustedes tienen, toda esa avaricia acumulada se está pudriendo, le dice, ¿no? Se está pudriendo. Y me hace recordar una escena muy interesante. En la época cuando había bastante narcotráfico en los años 80, había un famoso narcotraficante llamado Pablo Escobar, que ganaba millones de dólares al día, ¿ah? Millones de dólares. Pero como era obviamente un trabajo ilícito, ilegal, no podía agarrar ese dinero y guardarlo en el banco. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba los millones de dólares en efectivo, ¿sí?, que tenían cash, como le dicen, ¿no? Lo agarraba, lo guardaba en un barril y los enterraba en cierto lugar para que nadie lo encuentre, ¿no? Ese era como su depósito, su seguro de estos narcotraficantes. Pero ¿qué pasaba? Que tenían tanto dinero que a veces se olvidaban dónde guardaban esos barriles llenos de dinero. Y entonces años más tarde, ya cuando murió, ha pasado como 20, 30 años, habían agricultores que trabajaban en el área y encontraban estos barriles, pero cuando abrían estos barriles de dinero, estaba el dinero, pero la mayoría estaba podrido. Hay imágenes de esto, hay fotos, ustedes pueden buscarlo si desean. Y me hace acordar esto, lo que dice Santiago. Ustedes los ricos, esos que usan mal su dinero, que han ganado mal su dinero, acumulan riquezas, pero todo eso que está pasando se está pudriendo, dice. En otras palabras, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve haber hecho tanto dinero si al final todas esas riquezas que has acumulado se va a podrir? De eso está hablando Santiago hoy. ¿Ya? El oro, la plata que no se oxidan, dice, testificarán en su contra como un ácido que consume su carne. ¿Qué más está diciendo aquí Santiago? Que la confianza de aquellos no está en Dios, sino en sus bienes materiales. Y eso es algo que tenemos que entender. Muchos de aquellos que nosotros vemos en la actualidad, en la sociedad, que tienen tanto dinero, su confianza no está en Dios. Hablando de aquellos que no creen en Dios, su confianza no está en Dios. Su confianza está en cuánto dinero tienen en su cuenta de banco, en cuántas casas tienen, en cuántos carros han adquirido. En eso está su confianza. Pero les pregunto algo, el día que lleguen ante el juez del universo, allí va a ser el día en que Dios le diga, ¿dónde pusiste tu confianza? ¿En mí, el que te dio vida y fuerza? ¿O en los bienes materiales que simplemente se pudren o se oxidan? Es más, Dios nos manda algo muy interesante y nos habla en Mateo 6:19. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Quiero que entiendan bien este punto porque no quiero que lo vayan a interpretar de manera equivocada. No está diciendo que tener riqueza sea malo. No está diciendo eso. Está diciendo que lo tengo y hago riquezas y lo acumulo y no hago nada con eso. Encima, mi dependencia no es en Cristo, sino mi dependencia es en lo que estoy acumulando, que en algún momento se va a pudrir o se va a oxidar. Por eso, Jesús mismo nos vuelve a reiterar de no acumular para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, incluso donde los ladrones se meten a robar. El tema es que acumulan y acumulan riquezas y en nada lo usan para las cosas de Dios. Eso no le gusta al Señor. Lucas 12, del 20 al 21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado?
Aquellos que acumulan tanto y tanto, de un momento a otro se les va la vida. Hay casos así. Les cuento uno específico. Había un multimillonario extranjero que un día sale, se va a las montañas de cierto país para poder esquiar o para poder hacer un deporte extremo, se cae, se golpea muy fuerte la cabeza y muere. Y era un multimillonario. Otro multimillonario con su hijo y otros 2, 3 también que eran millonarios, les da la gran idea de que quieren ver lo más profundo del mar. Y se meten en un submarino que les empieza a sumergir y sumergir y sumergir y sumergir. Pero este submarino tenía muchos defectos. Y ustedes saben, no sé si les ha pasado, alguna vez han ido a una piscina y cuando se zambullen a lo más profundo hay presión en sus oídos. Es solamente una piscina. Imagínense sumergirse, la presión que hay cuando te sumerges a 3.000 kilómetros bajo el agua, 4.000 kilómetros bajo el agua. ¿Ya? Empezaban a ir más y más al fondo hasta que de un momento a otro implosiona el submarino y mueren todos inmediatamente. Otro, toman un momento un helicóptero para poder hacer un tour quizás alrededor de la ciudad de Nueva York. Se sube toda una familia de multimillonarios y lo que comúnmente es algo seguro, algo rutinario, algo que hacen de rutina, de un momento a otro el helicóptero tiene fallas y se estrella y mueren todos. Lo que está diciendo acá, ¿qué tanto te sirve acumular y acumular si finalmente ni siquiera vas a tener descendencia que pueda reclamar todo lo que has acumulado? Dice, así le sucede al que acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico para Dios. Lucas 12, del 20 al 21. Lo está diciendo acá. 1 Timoteo 6, 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Cuando me empiezo a enfocar solamente en lo material y me olvido del creador del universo, soy llevado, dice, por estos muchos deseos, afanes insensatos y dañinos. ¿Y qué hacen? Me empiezan a hundir más y más en la ruina y en la destrucción. O sea, no es malo tener riquezas. Si lo ganas con el favor de Dios, amén. Pero lo malo es ser injusto, no usarlo para las cosas del Señor, acumularlo y finalmente morir sin haber dado un buen uso a lo que pudiste haberlo hecho. ¿Cómo tiene que ser entonces nuestra perspectiva de lo que está hablando aquí Santiago hoy? Hace poco un joven de Corea del Sur tiene la coeficiencia intelectual más alta y es creyente. ¿Ya? Es creyente. Lo primero que hizo cuando salió los resultados que él era el hombre más inteligente del mundo, puso Jesucristo es Rey de Reyes. Lo primero que puso. Y hace poco, ustedes conocen a este multimillonario Elon Musk, ¿ya? Él ha llegado a una cifra histórica de acumulación de dinero. Ha llegado a acumular, o vale, lo que vale todas sus empresas, todo, vale $500 mil millones. Eso es la primera vez que alguien tiene tanto dinero, ¿ya? Al menos registrado. Inmediatamente sale este surcoreano creyente y dice, yo voy a ser el segundo hombre en tener $500 mil millones y lo usaré para levantar iglesias en todo el mundo. Hay diferencia allí. Hay una diferencia allí. El corazón nuestro debe ser siempre guiado, puesto, humillado delante de Dios. Reconocerlo. Entonces aquí Santiago dice lo mismo. Vamos al versículo 3. Dice, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Versículo 4 dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciendo aquí? Que esta
estas personas que acumulaban riquezas, no es que lo acumulaban porque trabajaban bien y hacían las cosas de manera honrosa, no. Por el contrario, lo hacían abusando de muchos de sus obreros. La ley de Moisés era claro específicamente sobre este punto, específicamente sobre pagar al jornalero al final del día. Es más, la ley de Moisés dice retener el salario era una afrenta directa a Dios. O sea, si tú no le pagabas al jornalero lo que tenía que recibir, era una afrenta directa a Dios. Era como pecar en contra de Dios. Santiago dice que ese clamor no es ignorado, llega hasta los oídos de Dios mismos. Y si algún momento ustedes se han sentido así, clamen a Dios y Él oirá su clamor. Aquí Santiago dice, llega hasta el trono del Señor Todopoderoso, de Yahvé Sabaoth. Es un título que evoca al Dios que comanda ejércitos celestiales para ejecutar su justicia. A Dios, el Señor de los ejércitos, a Él clamamos. Deuteronomio 24, del 14 al 15, dice, no explotes al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que viva en alguna de tus ciudades. Págale su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta con ese salario. De lo contrario, clamará el Señor contra ti y tú resultarás culpable del pecado. Ahí está. Jeremías 22:13 dice, ay de aquel que edifica su palacio con injusticia y sus aposentos altos sin derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga su salario. A Dios no le gusta eso. ¿No? Malaquías 3:5. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados. ¿No? O sea, pasa esto en estos tiempos también. Sí. Pensemos en las grandes corporaciones que, buscando maximizar ganancias, explotan a trabajadores en condiciones precarias, ¿ya? Pagando salarios de miseria. Ustedes recuerdan hace quizás unos cuantos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero surge un incendio en el centro de Lima donde hacían ropa o algo hacían allí. Pero la gente que contrataba a estas personas agarraba, hacían que entren como un container, les echaban llave y se iban. ¿Cierto? Y luego no regresaban hasta que terminaba su jornada. O sea, ese tipo de cosas como injusticias, a eso se está refiriendo aquí. ¿Qué pasa en estos tiempos? Finalmente estas personas murieron, jóvenes, murieron. O sea, o en una escala menor, el empleador que retrasa o niega injustamente el pago de sus empleados, ¿no? El clamor de esas personas, su angustia, dice, para llevar el pan a su mesa, sube al cielo y Dios oye esos clamores. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Clamen al Señor. Él va a oír sus oraciones. Es más, hace algunos años cuando estaba más de moda este tema del feminismo y estos luchas contra la ideología de género y todas estas cosas que querían favorecerlo, habían compañías gigantes, ¿ya? de ropa, de marcas que sacaban prendas a favor del feminismo. ¿Sí? Habían marcas famosas, marcas de pasarela, marcas muy caras, ¿ya? Que en sus prendas, que de repente un polo o una chompa valía $1,500, ¿no? $1,700, ponían feminismo, a favor de feminismo. Pero miren la hipocresía de esto. Cuando ustedes se ponían a investigar dónde hacían sus ropas, lo enviaban a hacer en países muy pobres, como Bangladesh, ¿ya? La gente que fabricaba esas prendas carísimas, no es que ellos estaban en Europa, en un lugar muy sofisticado, ¿no? Recibiendo un salario alto, no, lo hacían en Bangladesh. ¿Y cuánto le pagaban al día? ¿Saben cuánto le pagaban al día? 7 soles al día.
Y tenían que hacer esto y hacer esto y hacer esto constantemente, fabricar y fabricar. Finalmente era una injusticia. ¿Ya? A eso se va, a la gente que hace este tipo de ganancias injustas. Entonces, si estamos viendo estas injusticias que se levantan constantemente, dice el versículo 5, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. El mundo de estos tiempos muchas veces se maneja así. Les quiero volver a aclarar este punto. Aquí no está hablando de algún color político, ¿ya? Aquí no está hablando de algún tipo de favoritismo hacia cierta clase, no. Está hablando sobre la injusticia. La injusticia. Y que Dios es un Dios de justicia. Amén. ¿Qué hacemos entonces? Dice. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tenemos que levantarnos en armas, hacer alguna protesta violenta? No, para nada. Como a veces se piensa que es la solución, dice aquí, hay un llamado a la paciencia en medio del sufrimiento. Un llamado a la paciencia en medio del sufrimiento. Y yo sé que esto para muchos no es una solución. Yo sé que esto para muchos es algo ilógico, no tiene sentido. O sea, que me van a tratar mal y yo ¿qué? Me quedo con los brazos cruzados. Y tampoco es eso lo que Dios dice. Vamos a ver claramente. Después de asegurar que la justicia divina vendrá, Santiago se vuelve a los creyentes oprimidos y les da una instrucción clave: tengan paciencia. Pero ojo con esto, no es una paciencia pasiva, o sea, no es que simplemente se quedan con los brazos cruzados, eso no está diciendo ahí Santiago, sino una paciencia llena de fortaleza, una paciencia llena de esperanza. Amén, esperanza. Y pone un ejemplo bonito, vamos al versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. ¿No? En Palestina, en aquella época, el agricultor dependía de dos lluvias, ¿ya? Cruciales, ¿eh? La lluvia del otoño para que la semilla germinara y la de la primavera para que el grano madurara. Entre una y otra, ¿qué le quedaba al agricultor? ¿Qué le quedaba ahí al que estaba trabajando la tierra? Esperar. No hay manera, hasta el día de hoy funciona así. Claro, ha avanzado la ciencia, han inventado químicos, etcétera, que finalmente a veces daña incluso al cuerpo humano, pero de la manera natural, como Dios ha establecido las cosas, si vas a sembrar, tienes que esperar. ¿Amén? Si vas a sembrar, tienes que esperar. Esa imagen es muy bonita, la del agricultor. Siembran, pero no es que ya siembro y, a ver, quiero que salga, le toca a la tierra, sal de una vez, ya creciste, ya estás listos. No, ¿qué le toca? Esperar. Y si se adelanta, ¿qué pasa? Si quiere sacarlo antes de tiempo, ¿qué pasa? No sirve esa cosecha. No sirve. Así nosotros debemos esperar con paciencia activa la venida de Cristo Jesús. Amén. Sabiendo que Cristo, Él traerá la cosecha de justicia a su debido tiempo. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Escucharon bien eso? Si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Cuántos son constantes acá? Aleluya, amén. Constancia quiere decir que somos firmes en la palabra, que no estamos por algún interés. O sea, no es que estamos simplemente para ver qué Dios me da. Eso no es una fe real, ¿correcto? Si solamente estoy acá a ver qué me va a ofrecer este Dios que tanto hablan, qué me va a ofrecer este Jesús que tanto dice, eso no es una fe real.
¿Cómo mostramos nuestra fe real? Que cuando no tenemos las cosas todavía que queremos, esperamos. Y en esa espera mostramos nuestra constancia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Les pasa esto o no? ¿Algún momento han pensado, sí, bueno, a mí me ha pasado? ¿De qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve ser paciente? Si a veces abusan de eso. ¿De qué me sirve ser paciente si muchas veces abusan de esa paciencia? Muchas veces abusan de la bondad que uno tiene, ¿no? ¿Ha pasado ese pensamiento o no? A todos. Pero la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar los frutos de ese bien que estás haciendo. Muy interesante esto. Porque el mundo te dice todo lo contrario. El mundo te dice, no seas paciente. El mundo te dice, sé violento. Revienta en tu carácter cada vez que puedas. ¿Ah? Eso dice el mundo. Pero la Biblia dice, no, si estás sembrando el bien, tranquilo, que el bien también vas a cosechar. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Se dan cuenta que no es simplemente una paciencia con los brazos cruzados? Ya, bueno, a ver qué pasa. No, es una paciencia con esperanza, sabiendo de que Dios va a traer justicia. Dios nos va a dar lo que Él ha prometido. Amén. ¿Cuál es finalmente nuestra esperanza? Yo sueño con el día que veré el reino de los cielos. Eso para mí es lo más bonito. Yo estoy seguro que no hay nada en este mundo que se compare a eso. Y sueño con el día en que el Señor hará y traerá a este mundo nuevo cielo y nueva tierra. ¿Cómo será ese día? Maravilloso. Que no hay nada en esta tierra, en este mundo, que el día de hoy se compare con eso. ¿Hay paisajes bonitos? Sí, claro que sí hay paisajes bonitos. Pero todo lo que podemos ver no se va a comparar con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. De que sí, claro, uno ve injusticia, siempre lo vemos. ¿Correcto? Se ve esto. A veces vemos negocios pequeños que están comenzando, de repente una bodega, de repente conocemos los vecinos que han comenzado a duras penas, sacando préstamos, y de pronto ya lo están extorsionando. Y no les queda otra más que cerrar su negocio, y encima endeudados, no tienen un ingreso. Eso es injusticia, eso. Pero la palabra de Dios nos está diciendo hoy que Dios, si tú te rindes a Él, si tú te entregas a Cristo, Él oye tu clamor. Oirá nuestra oración. Miren, vamos leyendo versículos 8, 9 y luego el versículo 10. Dice, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Miren, no se quejen de unos a otros. Aleluya. Amén. Eso es muy interesante. No se quejen de unos a otros. Dice el versículo 10, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas, ¿como quién? Como Jeremías, que cuando venía palabra a Jeremías, ¿dónde estaba Jeremías? Estaba en la cárcel. Él no estaba en una playa, no estaba en un lugar de retiro, no estaba en lo más cómodo de su cama. ¿Dónde estaba Jeremías cuando le vino palabra de Dios a él? En la cárcel. Como Elías, como Isaías, profetas, personajes de la Biblia que estaban en medio de dificultad, y en esa dificultad le viene palabra de Dios. No tuvieron una vida fácil, hermanos. Ellos no tuvieron una vida fácil, y eso es lo que la Biblia nos dice. Miren a ellos, y ellos son el ejemplo de lo que es paciencia y perseverancia.
fueron perseguidos, ridiculizados y sufrieron por proclamar la verdad de Dios. Pero a pesar de todo eso, ¿qué vemos en ellos? Que se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. Y eran personas como ustedes y como yo. No eran sobrenaturales. Lo dice así la Biblia. Miren, Mateo 5:12. Mateo 5:12 dice: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Hechos 7:52. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los antepasados de ustedes? Hasta mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Imagínense eso. Dios les dice: vayan y anuncien la venida del Mesías, que todavía no venía en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace en respuesta al pueblo a esto? Los matan. Escuchen bien esto. Los profetas iban y anunciaban la venida del Salvador, la alegría de que viene el Mesías, viene el Cristo. Pero cuando escuchaban eso, no se alegraban, por el contrario, se llenaban de odio y encima mataban a los profetas. Hebreos 11, del 37 al 38, Hebreos 11, del 37 al 38, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Eso fue la vida de los profetas. Y nos dice: a ellos mírenlos como ejemplo. Y cuando yo me pongo a pensar en lo que los profetas de Dios pasaron, no se compara a lo que yo atravieso. No se compara. No se compara. Aquí podemos reunirnos libremente. Tenemos libertad de venir al culto. Nadie les impide venir al culto. Al menos del gobierno no están poniendo un decreto en contra de nosotros, no hay una amenaza de muerte. Entonces las dificultades que atravesamos no se compara realmente a las dificultades que atravesaban los profetas de Dios, que eran mucho más comprometidos que nosotros. Y aún así, Dios es bueno con sus hijos. Amén. Luego dice el versículo 11. Vamos leyendo el versículo 11. Dice: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job perdió todo. Sus bienes, sus hijos murieron, su salud se llenó de lepra. En aquel entonces la lepra no tenía cura. Y cuando vienen sus amigos, empiezan a acusarlo. Algo has hecho mal. Algún pecado has hecho. Job decía: no he hecho nada. No, algo has tenido que hacer mal, porque Dios no trabaja así, no es que trabaja al azar. A pesar de que Job perdió todo, en medio de su dolor inmenso, nunca maldijo a Dios, nunca. ¿No? Nos da a entender cuál es la fe real. Y a veces nosotros, que pasamos pequeñas cosas, nos desanimamos inmediatamente. Pequeñas cosas, ¿eh? Inmediatamente decimos: ya no voy a la iglesia. Pequeñas cosas: ya no leo Biblia, ya no oro. Job le dio lepra. ¿Sabe? Estaba condenado no solamente a morir en dolor, sino que a morir solo, porque nadie podía acercarse a él por esa enfermedad. Perdió sus hijos, tenía ganados, era rico en los bienes materiales, perdió todo eso. Y aún así, nunca maldijo a Dios. Entonces, tenemos que aprender, dice, de personas como Job. O sea, al final, una de las cosas que dice Job es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver.
El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué hace Dios? Dios es un Dios de justicia, le dije, ¿no? Así lo dice la Biblia. Job 42:10, después de que Job oró por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios es un Dios de justicia. Amén. Dice Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter, esta firmeza. Amén. Y esta entereza de carácter, esperanza. Hermanos, ustedes han oído del ejemplo de José. José fue aborrecido por sus hermanos. Lo quisieron matar, pero luego dijeron, no hay que matarlo, no vamos a derramar sangre inocente. ¿Qué hacen? Lo venden como esclavo, injustamente. No hizo nada malo José. Y luego que lo venden como esclavo en la casa de Potifar, es acusado falsamente por la esposa de Potifar, y luego lo meten preso, nuevamente, injustamente. Aún así, dentro de todas esas injusticias que atravesó José, él perseveró en su fe. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó para salvar a todo el pueblo de Dios. Ese es el fin del Señor para nosotros. Amén. Si estoy atravesando ahora una dificultad, recuerda que en esa dificultad Dios está formando tu carácter. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios está formando tu carácter, hermano. Dios está formando nuestro carácter. Amén. Pero entonces, tenemos ahí, primero, existen estas injusticias. ¿Qué nos dice Santiago? Ten paciencia. Muy bien, pero para muchos es un desafío la paciencia, ¿no es cierto? Porque somos latinos, ¿no? ¿Ah? No somos conocidos por nuestra paciencia. ¿Ah? Entonces, ¿cómo logramos esa paciencia? Ahí dice la clave, la oración. Vamos leyendo, a ver. Versículo 11, 12 y luego vamos hasta el 13. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea un sí y su no, un no, para que no sean condenados. Muy interesante eso. Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Como creyentes, si decimos sí voy a ir, que así sea. Y si vamos a decir no, que también sea un no. Amén. Eso nos va a caracterizar y nos va a diferenciar del mundo. El mundo muchas veces dice sí, 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 y luego no cumple. ¿Ah? No, ¿qué va a hacer? No. Y luego lo ves y está haciendo lo que dijo que no. ¿Ah? Es así. Y también pasa en el mundo cristiano. Pero Dios nos quiere corregir a todos. Si vas a decir sí, que sea un sí. Si vas a decir voy a ir, voy a ir. Te voy a dar, te voy a dar. Voy a entregar, voy a entregar. Amén. Pero si dices un no, está bien, es mejor decir no, a que decir sí y luego quedar mal. Ok, no puedo, muchas gracias. No lo voy a hacer. Dios te bendiga. Sí, sí, no, no. ¿Para qué? Para que no sean condenados, dice. ¿Cómo entramos entonces a la paciencia? ¿Cómo sobrevivamos entonces la paciencia en estos tiempos? Dice, versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Finalmente aquí Santiago nos está dando una herramienta poderosa para sostenernos en medio de estas dificultades o en medio de la prueba. La oración, en toda circunstancia. La oración no solo es para momentos de crisis, hermanos. Amén. No solamente para el momento donde ya te sientes afligido, ya sientes que no tienes otra salida, ahí recién voy a orar. No esperes hasta ese momento.
La oración, siempre les digo, tiene que ser como una respiración para nosotros. Venimos a la iglesia, oramos. Terminamos el culto, oramos. Y les decía algo el día viernes en el tiempo de oración de madrugada, que quiero que sea para todos nosotros. Ustedes, si leen los salmos, la mayoría de los salmos son oraciones de David, que se han convertido en cantos, himnos, pero son oraciones en realidad. Y la pregunta es, y en estos tiempos pienso que se ha perdido mucho esto, ¿cuántos de nosotros escribimos nuestras oraciones? Pongamos eso en práctica. Oraciones de agradecimiento. Amén. Si tenemos una aflicción, escriban eso. Y delante de Dios, esta es mi oración. Verán que eso también servirá. Un día, imagínense, no están. Y sus nietos entran de repente, ya grandes, adultos, buscando su cuarto. Y encuentran un cuaderno que diga oraciones. ¿No será de bendición para ellos también? ¿Cierto? Dejar atrás una obra maestra, la oración. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En la tristeza, gracias. En la alegría, gracias. Esa gratitud nos conecta más con Dios todavía. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hablando de David, Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, la oración personal en toda situación es importante. Amén. Y luego también está la oración corporativa, es decir, en familia. Y que es una oración que sana en realidad. Vamos al versículo 14, dice. 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. En la cultura cristiana primitiva, los ancianos, los presbíteros, eran líderes espirituales maduros en la fe. Y lo que ellos hacían unción con aceite, que era algo simbólico de consagración y un acto incluso medicinal común que antes hacían, ¿ya? Pero algo importante, o sea, ahí el poder no está en el aceite, ¿ya? El poder no está en el aceite, ¿sí? El poder está en la oración de fe. Amén. No está en el aceite, que se puede usar, claro que sí, pero el poder está en la oración de fe. Ahí está el poder. La oración de fe, hecha en el nombre de Jesucristo. Esto nos enseña la importancia de no sufrir solos. Hermanos, nos dice claramente, si alguien está pasando tal enfermedad, tal situación, ¿qué haga? Llame a los líderes espirituales. Oren juntos, canten alabanzas, den culto a Dios. Amén. Que eso va a traer, dice, sanidad a nuestras vidas. Eso lo dice claramente la Biblia. O sea, no nos encerremos pensando de que estamos solos. No estamos solos, pertenecemos a una comunidad cristiana, una comunidad mundial cristiana, universal cristiana. Podemos apoyarnos mutuamente. Hay personas que vienen a nosotros a buscar a mi esposo, a mí, que muchas veces son de otros países o de otras congregaciones. Y podemos hablarnos, orar mutuamente y ser restaurados en el nombre de Jesucristo. Eso es lo bonito de ser iglesia universal. Mateo 6:13 dice, Mateo 6:13, también expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hechos 28, el último capítulo ya de Hechos 28, versículo 8, Pablo está pasando ya un tiempo en Roma
Ahí sucede, el padre de Publio se hallaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, pero fue a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó, dice. Pablo hacía mucho esto, ¿eh? Cuando estaba en esa isla que sufrieron un naufragio, llegaron a una isla, la isla de Malta, y ahí es cuando las personas, dicen los que vivían ahí, los isleños que vivían ahí, pensaron que Pablo estaba condenado porque no solamente sufrió un naufragio, sino que encima un día dice que Pablo estaba tomando leña y de mucha leña que estaba tomando, una víbora sale y ¡frum!, se le cuelga en la mano a Pablo, dice, ¿no? Una serpiente venenosa se le cuelga en la mano a Pablo. Y los isleños están de lejos viendo, ¿no? Así, uy, si no muere por el naufragio, tiene que morir por algo, ¿no? Por eso le ha picado la víbora, estaban diciendo los isleños. Pero como ven que Pablo está agarrando leña, lo que hace Pablo es, lo sacude, dice, y lo mete al fuego. Y normal. Se fue Pablo con su día. Los isleños se quedaron sorprendidos. Dicen, oye, este no ha muerto. Porque estaban esperando de que, claro, con la mordida de una víbora venenosa, te vas a morir. Hasta mata elefante, dice este veneno. Pero Pablo normal. No era su hora todavía. ¿Y qué hicieron los isleños? Empezaron a llevar enfermo, dice, a Pablo para que lo sanara. El poder no estaba en Pablo, estaba en la oración de fe. Amén. La oración de fe. 1 Corintios 12:26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Versículo 16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Miren qué interesante. Santiago conecta la sanidad física con la salud espiritual de la confesión y el perdón. Lo voy a volver a repetir, ¿sí? ¿Qué hace Santiago? Dice, si ustedes se confiesan los pecados, o sea, no lo esconden, sino lo confiesan delante de Dios o delante de algún hermano, esa salud espiritual trae también salud física. Lo que está diciendo acá. Esa salud espiritual trae también salud física. ¿Por qué creen que cuando de repente un matrimonio está pasando dificultades y hay una consejería, hay una confesión de pecados, hay una oración en conjunto, qué pasa con ese matrimonio? Muchas veces se restaura, se sana. Cuando de repente un joven o una joven están haciendo cosas que no deben, pero hay una consejería espiritual con los líderes de la iglesia o el pastor de la iglesia, confiesa su pecado, se arrepiente y cae. Hay restauración en ese joven. Amados hermanos, hoy la palabra de Dios nos llama a sanidad. Amén. La oración del justo traerá sanidad. Y nos da un ejemplo muy interesante, como le dije anteriormente, los profetas Jeremías, Elías, Isaías, eran personas como ustedes y yo. Lo dice acá el versículo 17, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Ya, era un hombre como nosotros, que si era tentado, también fue tentado como nosotros. Dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Versículo 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Un hombre como tú, como yo, con debilidades, oró fervientemente y ¿qué hizo Dios? Detuvo la lluvia. No un día, 3 años y medio. Y luego volvió a orar, dice, con fervor. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo lluvia. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Amén. Es más, si pensamos en nuestro pueblo, en nuestro país, que ya se acercan las elecciones, ¿y por qué menciono tanto esto? Porque a veces pensamos que la iglesia no tiene que estar involucrado en temas políticos. Es cierto, en temas de obras, estas cosas del gobierno.
Pero ya cuando el gobierno quiere definir lo que es un matrimonio, no le toca al gobierno definir lo que es un matrimonio. Eso está definido por Dios en la palabra. Amén. Ya cuando el gobierno quiere definir lo que es hombre o mujer, eso no le toca al gobierno. Eso está dentro de la palabra de Dios. Entonces sí es nuestra parte defender lo que Dios dice, el diseño original de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Hermanos, hoy el mensaje de Santiago 5 es tan relevante como lo fue hace 2000 años atrás. Amén. Sí, vivimos todavía en un mundo de injusticias donde a veces la prueba, la aflicción nos agobia. Todavía estamos en esos tiempos, pero no estamos solos. Amén. Confiemos en la justicia de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, confía en la justicia de Dios. Confía en la justicia de Dios. Él ve tu opresión y tu justicia llegará. ¿Ah? No pongas tu esperanza en la riqueza de este mundo. Ahí no están. ¿Ah? Cultivemos paciencia. Miremos al agricultor, a los profetas, a Job. Esperemos con fe la venida de Cristo, que es pronto en el nombre de Jesucristo. Sabiendo que Cristo es compasivo y su propósito es bueno para cada uno de nosotros. Desatemos el poder de la oración. Amén. En la aflicción, en la alegría, solos o en comunidad, confesemos nuestras faltas unos a otros, oremos mutuamente unos por otros, porque la oración del justo es eficaz. Y por último, para terminar, versículos 19 y 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué es esto? Evangelismo. Nos da un llamado a compartir esta fe que tenemos. Amén. Nos da un llamado a que nuestra fe sea escuchada en toda parte del mundo. Nos da un llamado a que no solamente digamos a una persona, sí, ven a la iglesia, claro, es importante, pero sino la realidad. Acá está mencionando algo interesante, el pecado. El pecado destruye. Si realmente predicamos el evangelio, hacemos entender de que el pecado, si no nos arrepentimos, nos va a destruir. Dios dice, va a estar muy alegre de que ese hermano en la fe regrese a los caminos de Él. Hagamos esa obra de poder llevar este evangelio a aquellos que todavía no conocen. Amén. Y que nos conozcan por eso, que nos conozcan por predicar el evangelio. Amén. Hay un hermano que por trabajo no nos acompaña aquí en el templo, pero siempre escucha los mensajes. Y en su trabajo le dicen ya el pastor, le dicen, ahí viene el pastor. Dicen. ¿Por qué? Pastor, me dice, a mí me dicen pastor, me dice, ¿por qué? Le digo, es que como les paro predicando, me dicen, me dicen pastor. Piensa que están burlando, pero a mí me da alegría, me dice. A mí me da alegría que me conozcan así. Claro, que nos conozcan porque hemos predicado el evangelio a otros. Amén. No tener vergüenza de esto. Que sepan que somos cristianos. Amén. Remanentes, que sepan que ustedes son hijos e hijas de Dios. Que podamos salir de este lugar no como víctimas de nuestras circunstancias, no, nunca nos hagamos las víctimas. ¿Hemos pasado todos algo? Sí. ¿Hemos sufrido alguna injusticia en algún momento? Sí. Pero no somos víctimas. Y no me voy a quedar con ese pensamiento de víctima. Yo soy un hijo de Dios. Todo lo que ha pasado en mi vida es una plataforma. Amén. Somos hijos pacientes de un Dios justo. Amén. Armados con el poder de la oración, vamos a conquistar el mundo entero con el evangelio. Los bendigo en el nombre de Jesús para que en medio de las dificultades, aflicciones o la injusticia
podamos permanecer fiel a Cristo Jesús. Amén. El título de hoy es Fieles en medio de la injusticia. Fieles en medio de la injusticia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por alimentarnos, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a tener una perspectiva, un panorama diferente a las injusticias de este mundo. No queremos permanecer siempre con una mentalidad de víctimas. Señor, usted ha prometido que está con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir esa identidad. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.